Amigos, ¿saben qué es esto? Un crosse, un arma típica de esta tierra parecida a un boomerang. Y no estamos en Australia, sino en las Canarias. Hay que ver, cuando yo era joven parecía una máquina de recibir porrazos. Les voy a contar una historia en la que un crosse jugó un papel muy importante. Era el año 1453. Sucedió en Tenerife, en tiempo de los guanches. Reuniré al rebaño. Y yo voy a ayudarle. Desde luego, nada como un buen perro bardino profesional. ¿Eh? Es Toraí, mi mujer. Ocurre algo en el poblado. Le contestaré que... Allá vamos. Venga, Guetón. Vamos a verdonear. Esto es verdonear. Hola, Tauco. Se está acercando al poblado nuestro Mensei Advitocaspe. Rey en guanche se dice Mensei. La isla de Tenerife, llamada Achinet por los guanches, estaba dividida en 9 menseyatos o reinos independientes. Al frente de cada menseyato había un Mensei. Este es Advitocaspe, el de Icod. Esta vara es la ñepa del Mensei, símbolo de su autoridad. Y los miembros del Tagororo Consejo. ¡Él es Mensei! ¡Salud, Tauco! Ofréndate tus achicanas. Achicanna es trasquilado, como se llamaba a los plebeyos. Amados plebeyos, he venido a deciros que durante 2 años he concedido este poblado y sus pastos a mi hermano Aguachoña, y a él deberéis pagarle los tributos. ¿Por qué los achimenseyes son los dueños de las tierras y ganados? Eso, ¿y por qué los achicanas no tenemos nada? Eso viene del dios Mahek. Mahek, el dios Sol, creador de todas las cosas, hizo a los hombres con tierra y con agua. Dios Mahek, ¿con qué nos alimentaremos? Estas tierras y estos rebaños serán de ustedes. De estos hombres venimos los nobles. Más tarde, el dios Mahek creó más seres humanos. Dios Mahek, danos rebaño para sustentarnos. Sirvan a los nobles y ellos les darán de comer. De estos hombres que fueron creados después descienden ustedes, los achicanas. A la mañana del día siguiente, el Mensei Advitocaspe fue a visitar los pastos de los alrededores del poblado. Pero le aguardaba una desagradable sorpresa. ¿Quiénes son esos? Por Mahek, son pastores del vecino menseyato de Taoro. Aquel es Tigaya, el hijo del Mensei de Taoro.
¡Tigaya! Los pastores de Taoro no pueden traer sus rebaños a Icod. Estas tierras son mías. Eso lo dices tú. ¡Guerreros! Soy Advitocaspe, el Mensei de Icod. Sal de mis prados y respeta mi dignidad. Mira lo que voy a hacer con tu dignidad. ¡Oh! ¡Nuestro Mensei ha muerto! ¡Huyamos! 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 Tigaya, este croce solo volverá a ser usado contra ti. Enseguida empezarán los ritos funerarios para el entierro del difunto Mensei. Lo primero era el mirlado, lo que comúnmente se conoce por momificación. Después de lavarlo, el cuerpo del Mensei estará expuesto al sol durante 15 días para que se deseque. Después preparaban una mezcla que se metía al difunto por la boca y hacía que se conservara. Manteca de ganado derretida, polvo de brezo, polvo de piedra pómez y cáscara de pino. Yo no me tragaba eso ni por todo el oro del mundo. Una vez desecado, se ponía al difunto su vestido y encima lo envolvían con varias pieles cocidas. Después lo ataban. Tauco y Toraí hacían sus preparativos para participar en el entierro. Vamos a intercambiar un zurrón de estos por uno de esos cuerpos. Los guanches no conocían el torno y hacían la cerámica a mano. Vamos, el entierro empezará dentro de poco. Los guanches de Tenerife eran enterrados en cuevas naturales. Mensei Advitocaspe, estos alimentos son para tu largo viaje. Adguachoña, como hermano del difunto Mensei Advitocaspe, serás su sucesor. La ñepa, símbolo de tu mando. Besa el hueso de tu antepasado Mensei de Icod. Ese mismo día, ¿qué día era, Pío? 1453, el 29 de mayo de ese año se produjo un hecho muy importante para Europa. Los turcos conquistaron Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Gran parte del oriente de Europa quedó en manos del Imperio Otomano. Pero volvamos a nuestra historia. Vamos a hacer pagar caro a los del Menseyato de Taoro la muerte de mi hermano. ¡Les declararemos la guerra! Además del croce, los guerreros utilizaban el magado. Y el banot, que era de diversos tipos. También utilizaban como armas arrojadizas las piedras y las rocas. Los contendientes se encontraron cerca del Teide.
los demonios del Echeide. Los guanches al Teide lo llamaban Echeide, que significa maligno. ¡Oh! Están enfadados. No quieren la guerra entre hermanos. ¡Huyamos! ¡Ey! ¡No huyan! ¡Cobardes! Tigaya, vas a pagar lo que hiciste. Te mataría. Por favor, no me mates. Pero tengamos paz. Júrame que jamás volverás a entrar en nuestros prados. Lo juro por el dios Mahek. Tigaya cumplió su juramento y nunca más los pastores de Taoro volvieron a llevar sus rebaños a Ikoth. Esta es la ñepa de Aguachoña, con el croce que llevó como emblema hasta su muerte. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. Saludos de Pío. Adiós.